viene proponiendo diferentes actividades de reflexión y formación desde hace 20 años, a partir del pensamiento de Manuel Munier, así como ha sido la inspiración y el canal de gran cantidad de artículos reunidos en 24 ediciones de Persona, revista iberoamericana de personalismo comunitario, que aborda diversos temas relativos a la persona y que pueden consultarse en www.personalismo.net. Haciéndonos eco de la intención del Papa Francisco, quien nos llamó a vivir este 2025 como el año jubilar de la esperanza, desde el Instituto queremos interpelarnos y junto a otros descubrir qué quiere decir vivir como personas desde la esperanza. ¿Qué lugar tienen la fe y la acción como experiencia humana y a qué nuevas realidades nos abre el amor? A través de 6 encuentros que comenzamos hoy, la doctora Inés Riego, la profesora Gabriela Romesi, las licenciadas Cintia Toledo y Gisela Giraudo, el doctor José Manuel Domínguez Prieto y el licenciado Carlos Raco nos compartirán sus pensamientos, búsquedas y experiencias para responder a algunas de las preguntas que nos hacemos como humanidad. Antes de dar la palabra a Inés, queremos agradecer, como siempre, la disponibilidad de la Universidad Católica de Córdoba, que siempre nos aloja en su casa, así como el auspicio de esta casa y del ORSAL, Observatorio Regional de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, y de la Universidad Complutense de Madrid. Inicia este seminario la doctora Inés Riego. Ella es docente e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba, miembro consultor del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSAL, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, fundadora y directora del Instituto Emanuel Munier Argentina, además de ser la organizadora de todos los seminarios que se llevan adelante en el instituto, y coordinadora del libro Una puerta a la esperanza, fruto de las exposiciones del Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario llevado a cabo en Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy bienvenidos, tantos a los que están presentes físicamente, a los que están conectados. Gracias por este apoyo al Instituto Emanuel Munier, a compartir muchas de las ideas de Emanuel Munier y de tantos otros pensadores que han dado su vida, ¿no?, en gran parte para pensar el ámbito de la persona, y en este caso especial de este 12 seminario, 12º seminario, e intentar repensar las cuestiones que tienen que ver con la trascendencia, la creencia, y cómo repercuten en la existencia del ser humano en el hoy, ¿no? Porque a veces los filósofos y los que nos dedicamos a estos pensadores tenemos ese prurito, ¿no?, o ese desclasamiento, diría Emanuel Munier, de hablar con palabras tan técnicas, con categorías muy propias de la filosofía que no todos pueden entender. Entonces también la idea de este seminario es hacer que estas ideas tan propias del personalismo puedan difundirse en todos los ámbitos, ¿no? Porque el ser humano que quiere ser mejor persona, que quiere superarse
que quiere estar mejor en este tiempo, mientras transita esta vida, también necesita ser acompañado, necesita la comunidad de personas, sobre todo las que estamos en el ámbito del personalismo, que no queremos otra cosa más que colaborar, ser como ayudantes en esta gran tarea humana de crecer, de personalizarnos, de ser cada vez más nosotros mismos, de ir forjando esa identidad que a lo largo del camino de la vida se hace, podríamos decir, un largo recorrido, pero que es lo que nos lleva a todos a vivir con felicidad, a vivir con plenitud, a vivir con coherencia, que es una de las grandes postulaciones del personalismo comunitario, pero no solamente del personalismo, ¿no? Bueno, entonces, un gran gracias a todos por dejarse interpelar, ¿no? Por dejarse que estas invitaciones, estas convocatorias, que a veces son, bueno, que implican un esfuerzo personal, un tiempo de uno, un viaje, acá como nuestros queridos Graciela y Carlos, que se han venido de Altagracia, o sea, han recorrido unos buenos kilómetros para venir. Bueno, ese recorrido de kilómetros también puede ser un recorrido que no sea de kilómetros, pero sí una decisión vital, ¿no? Que implique un transitar, un dejarse invitar, un dejar que esta convocatoria haga una especie de lugarcito en nuestro corazón, ¿no? Muy bien. Sin más, entonces vamos a nuestro tema de hoy. Ahí lo tienen en la pantalla. Es Amar, Creer, Actuar, el legado místico de Manuel Munier. Este año se cumple el 75 aniversario de su muerte. Falleció un 22 de marzo de 1950 Manuel Munier con apenas 45 años. Es decir, un hombre joven, un hombre que, digamos, desde prácticamente su entrada a la universidad, con 18, 20 años, ya tenía claro qué quería hacer, ¿no? Tenía claro que ser cristiano y a su vez pretender ser filósofo no era una tarea fácil, no era una tarea que pudiera, digamos, recorrerse tranquilamente en una universidad, por ejemplo, como la Sorbona, ¿no? En París. Y en ninguna universidad del mundo, eso somos testigos personales también de eso, ¿no? Y bueno, en estos primeros años de Manuel Munier, filósofo, él tenía como una meta, podríamos decir, al final de su carrera. Y él decía, bueno, cuando termine mi carrera de filosofía, voy a hacer una tesis doctoral sobre la mística, sobre los místicos españoles. O sea, ya en la mitad de su carrera de filosofía ya estaba pensando en los místicos, fíjense, ¿no? Lo cual no es nada habitual en las carreras de filosofía, ¿no? De ningún lugar del mundo, creo. Y por eso, bueno, hizo un viaje especial a España, estudió español, para poder leer a los místicos que él había elegido sin traducciones de por medio. Pero cuando vuelve, ya de su recorrido por Castilla, sobre todo quería hacer su tesis sobre San Juan de los Ángeles, que era un místico no tan conocido, pero bueno, él lo había elegido. Estábamos ya preparándonos para, digamos, este clima de entreguerras, ¿no? Pero ya se venía preparando esta gran conmoción mundial que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, Manuel Munier se licencia, comienza a dar clases, comienza a, bueno,
hacer su recorrido propio de cualquier persona que recién egresa de la universidad, y el tiempo, el contexto tan difícil que se vivía en ese momento, no solamente difícil, un tiempo que significó una conmoción humana enorme, ¿no? No solamente por lo ideológico, lo político, sino por la misma existencia de las personas que parecían haber perdido todo resguardo, ¿no? Imaginémonos nosotros en un clima de guerra donde no sabemos si en el día de mañana vamos a estar o si nos van a bombardear nuestra casa, nuestro refugio, qué va a pasar con nuestra familia. Bueno, esa era la conmoción de estos tiempos de preguerra, pero lo más importante de todo esto es que nuestro seminario se ha enfocado hacia lo existencial, ¿no es cierto? Y yo les quiero proponer así como una especie de camino empático, el camino de la empatía, por el cual podemos de alguna manera imaginarnos esa situación, ¿no? Aunque no la hayamos vivido nunca nosotros, o remotamente. Bien. Este Emmanuel Mounier, que muere de un infarto masivo en 1950, por supuesto que deja una obra extensa, muy variada, muy profunda, y podríamos decir también una obra polémica, porque nunca fue un filósofo, podríamos decir, normal, ¿no? Sino un filósofo que quiso romper moldes, que quiso, digamos, de alguna manera salirse de ese filósofo clásico, podríamos decir, muy pensante, pero muy, podríamos decir, volcado a sus libros, a su escritorio, a su aula de clase, pero con poco compromiso con la comunidad, por poco compromiso con lo político, con lo que estaba viviendo su gente, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, una de las primeras afirmaciones fuertes de su pensamiento es esto de pensar que su propuesta filosófica tenía un solo cometido, que era formar personas. Bien. El cometido del personalismo es formar personas. Esto lo encontramos en qué es el personalismo, que está dentro de sus obras completas, ¿no? Y no vamos a leer todas los slides que tenemos, ¿no? Pero este me parece que es muy interesante para ubicarnos en el tipo de pensamiento de este filósofo que dice, sí, pensemos, propongamos, pero también actuemos, ¿no? El primado de la acción. Dice, nosotros no nos cansaremos de repetir que nuestro personalismo no está originalmente centrado sobre una actitud política, sino que es un esfuerzo total por comprender y sobrepasar el conjunto de la crisis del hombre del siglo XX. Que podremos decir, digamos, él llega a la mitad del siglo XX, ¿no? 1950. ¿Qué es la crisis? ¿Cuál es la crisis de esa época? Muchas, ¿no? Pero la más importante es la crisis de las ideologías, la crisis política. Esa contienda entre comunistas, marxistas y liberales, capitalistas, burgueses, ¿no? El mundo, por lo menos el mundo europeo, que por supuesto que impacta en América, impactó en todo el mundo, se debatía entre estas ideologías feroces, decía Emmanuel Mounier, ¿no? Porque ninguna de ellas respeta ni le asigna un lugar especial a este ser personal que somos cada uno, ¿no? A este existente que somos cada uno de nosotros. Pero además veníamos ya
sembrando un siglo XX muy alejado de Dios. En 1900 fallece Federico Nietzsche y con su famoso Dios ha muerto, esta exhortación profética o este relato profético de Nietzsche, habría un espacio para todo un pensamiento basado en el nihilismo. Es decir, no solamente Dios ha muerto, no solamente la creencia de Dios está, digamos, o muerta o en estado de coma, podemos decir, sino que también todo el horizonte de sentido que ese mismo Dios había aportado a la historia de la conciencia humana durante siglos. Entonces, además de todos los materialismos del siglo XIX, el positivismo, el cientificismo y otras posiciones filosóficas como el criticismo kantiano, o, bueno, la filosofía católica, podríamos decir, ayornada, el neoescolasticismo del principio del siglo, pero en realidad lo que más le preocupa a Emmanuel Mounier son estas dos grandes ideologías políticas en contienda que no dan con la tecla para solucionar ninguna de las crisis terribles que estaba sucediendo en esa primera mitad del siglo XX. Y entonces fíjense en lo que sigue, ¿no? Algunos juzgarán que esta relativa indeterminación política es una debilidad, políticamente sin duda, pero también el arte y la poesía, la religión, el rigor científico, son por sí mismos políticamente débiles, precisamente porque incluso incidiendo sobre política, no están hechos para política. Su cometido es formar hombres. Entonces está hablando del personalismo, ¿no? Su cometido es formar hombres, bueno, formar personas. Adelante. Bueno, esto es bastante fuerte nomás desde el título, ¿no? Y hablando de las ideologías o de los pensamientos que más inquietaban a Emmanuel Mounier en esa época y que van a incidir directamente en esta búsqueda de quién es la persona y quién es en relación a Dios, a un absoluto, a una trascendencia en la que él creyó desde que era niño, ¿no es cierto? O sea, nunca se salió de ese lugar de persona abierta a la fe, persona cristiana, católica. Entonces nosotros hemos querido poner acá ni Heidegger, ni Kierkegaard, perdón, ni Heidegger, ni Sartre, porque en su obra Introducción a los existencialismos, él dice, evidentemente que el existencialismo dio mucho a la historia de la filosofía y dio mucho a la historia de la idea que el hombre tiene de sí mismo. ¿Por qué? Porque se salió de un formato abstracto, muy, podríamos decir, racionalizado, muy ligado a los idealismos alemanes, etcétera, ¿no? Y pudo dar el salto hacia la preocupación por el existente concreto, la existencia concreta, ¿no? Ustedes saben que Kierkegaard fue el padre del existencialismo y produjo una revolución antropológica y filosófica muy fuerte, porque se animó a decir que lo que importaba era la existencia, la vida de cada persona, ¿no? ¿Qué hace cada persona con su vida? ¿Cómo puede proyectar esa vida que es de donde nace todo, ¿no? O sea, si nosotros no estuviéramos acá, si ustedes no estuvieran conectados desde sus países y sus lugares, ¿para qué haríamos lo que hacemos, no? Siempre ese punto de referencia que ya no es solamente el sujeto de la modernidad o la subjetividad moderna o el
pienso luego existo de Descartes, sino un ser humano concreto, de carne y hueso, diría Miguel de Unamuno, muy influido por Kierkegaard también, ¿no? Pero eso no basta, dice Manuel Munier. No es suficiente esta revolución kierkegaardiana. ¿Por qué? Porque el ser, el existente que propone Kierkegaard es una especie de solipsista, de solitario que busca a Dios, se relaciona con Dios, el hombre como ser finito, que se relaciona con su Dios infinito, pero la participación del otro, de la comunidad, está prácticamente ausente, ¿no? Y un poco eso se reproduce en estos dos grandes pensadores del siglo XX que fueron Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. No vamos a entrar en ellos, ¿no? Pero mientras Heidegger representa el filósofo del siglo XX más importante, podríamos decir, el más relevante, y sobre el que ningún estudiante de filosofía, por lo menos filosofía occidental, ha podido dejar de estudiar a Heidegger, ¿no? Por lo menos su famoso libro El ser y el tiempo. Sin embargo, dice Emmanuel Munier, también él está como restringido a este ser en el mundo y a este ser para la muerte, que no permite tanto pensar en una comunidad humana, ¿no? En un ser humano vinculado, relacionado. Si bien, por supuesto, está el Mitsein, que es el ser con los otros, en Heidegger, ¿no? Mitsein. De todas maneras, ese Mitsein no es lo que Emmanuel Munier avisora como una falencia del pensamiento del siglo XX, ¿no? Y por supuesto Sartre con su existencialismo ateo, directamente un existencialismo sin Dios. Y Heidegger, hay que decirlo también, también propone un horizonte desfondado. O sea, el horizonte del ser humano está desfondado desde que Nietzsche proclamara la muerte de Dios. ¿Qué quiere decir que está desfondado? Que nosotros miramos al horizonte, no hay ni esperanza, no hay ni un Dios que nos espere, que nos acoja en el seno del ser, que resignifique la existencia, ¿no? No existe. Entonces, si bien hay muchísimos relatos dentro del discurso de Heidegger que tienen que ver con una secularización del cristianismo, recordemos que el mismo Heidegger aspiró a ser agustiniano, sacerdote agustiniano, ¿no? Pero no satisfizo esas expectativas que tenía Emmanuel Munier respecto a lo que verdaderamente sería una propuesta integral sobre la persona, ¿no? Entonces, fíjense acá, voy a simplemente sintetizar la última parte. El existencialismo es incapaz de ofrecer un horizonte desde la finitud, la subjetividad finita y radical, aunque concreta y existencial. No se abre a los otros la comunidad, a compartir los vínculos en un nosotros superador del yo y tú. No se abre un Dios personal amoroso por ser trinitario, comunidad de tres personas, que funde las certezas que solo el amor absoluto e incondicional puede infundir en los corazones creyentes. Bien, este no es un texto de Munier, sino es una interpretación. Cuando uno lee Introducción a los existencialismos de Munier, puede hacer una síntesis alrededor de este concepto, ¿no? Que ninguna de esas ofertas, podríamos decir, filosóficas, llegan a esta certeza de un amor absoluto incondicional, de un Dios amor, ¿no? Adelante. Y podríamos decir en qué Dios cree Emmanuel Munier, ¿no? En este Dios. No sé si se ve desde ahí, ¿no? Sum qui sum, que quiere decir soy el que soy.
Y nosotros le hemos puesto por subtítulo creer en Dios, llevar a Dios y amar a Dios. Ahora vamos a tratar de despejar el creer en Dios. ¿Qué sería? Y amar a Dios. El de llevar a Dios lo vamos a dejar para el final porque es más complejo, ¿no? Entonces dice así Emmanuel Mounier: todo aquello que libere la fecundidad de la persona del poder y del tener se convierten en valores de realización o de expansión, porque lanzan al hombre a la infinitud de sus posibilidades, ¿no? Todo lo que lo libere del poder y del tener. Fíjense, nuestro tiempo, ¿no? Un tiempo en donde el ser humano se mata por más poder. Es capaz de morir por tener más, por consumir más, de ir al extremo de su rendimiento físico, intelectual, humano, de sus fuerzas humanas, como lo ha dicho Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano alemán, la sociedad del rendimiento. ¿Quién es el que esclaviza a este ser humano? Dice Byung-Chul Han, el propio ser humano. No su jefe, no su institución. Somos nosotros mismos que vivimos en ese formato de exigirnos a nosotros mismos para tener más, para ser más, para... Bien. Que no todo es negativo, por supuesto, no vamos a echar todo el fardo ahí. Pero fíjense lo que dice él ahora, ¿no? Esto sí es Emmanuel Mounier en Personalismo y Cristianismo. Dice, yo se los puedo decir, pero leerlo a Mounier les digo que es algo que no se puede sustituir por un comentario, por una crítica, hay que leerlo. Y esto es como si Emmanuel Mounier estuviera hablando hoy. Dice así: el sufrimiento, el riesgo, el exponerse, la inseguridad que desarma nuestra tranquilidad, el sacrificio que inmola un tener para abrirse a un progreso del ser, la muerte que significa el despojo definitivo de todo tener, el definitivo desnudarse de nuestro ser real, la humildad, en fin, que las resume a todas, ¿no? Todo esto que es lo cotidiano, lo existencial del ser humano. ¿En qué vida no hay sufrimiento, riesgo, exposición, inseguridad, sacrificio, muerte, ¿no? Desnudarnos de nuestro ser real, aspirar a la humildad. Inmediatamente sigue así: el ser absoluto se define como el que es en plenitud y no tiene nada. Sum qui sum. Ese es Dios, ¿no? El ser absoluto es el que se define como plenitud porque solamente es, no tiene nada. Ad sum quiere decir, aquí estoy, responde el santo. Podríamos ser cualquiera de nosotros que aspiramos quizás a la santidad, ¿no? Dice, yo soy. Eso le dice el santo, ya no tengo nada y soy una oración hacia ti. En ese Dios es el que cree Emmanuel Mounier, ¿no? Es el Dios que lo es todo y que nos pide nada más y nada menos que seamos, que nos despojemos de lo que no importa, de lo que es accesorio, de lo que es ansias de poder, de tener, de brillo, de tantas cosas, ¿no? Y decir soy una oración hacia ti, ¿no? Incluso en otras, esto en Personalismo y Cristianismo, que también es una obra extraordinaria, ¿no? Y él llega a decirnos que cada uno de nosotros somos tan valiosos como una hostia sagrada. O sea, en el formato del valor, ¿no? Lo cual es muy fuerte. Es una expresión muy fuerte, porque no es que yo me equipare a Dios, pero el valor de la persona humana, ¿no? Y ahí vamos a ir. Entonces, en la anterior nos hemos introducido un poquito, ¿no es cierto?, en ese Dios de Emmanuel Mounier, ¿no? Y ahora, ¿en qué considera él? ¿Por qué es tan importante el amar? ¿Por qué el amar tiene que ver con el creer? Tiene que ver con Dios, evidentemente, ¿no?
Y esto me lo han sentido nombrar un montón de veces cuando hemos hablado de Manuel Munier, pero no me canso de repetirlo, ¿no? Que es como la traducción personalista, la reconversión personalista, podríamos decir, del cogito cartesiano. En vez de decir, pienso, luego existo, dice así Emmanuel Munier, el acto de amor es la certidumbre más fuerte del hombre, el cogito existencial irrefutable. Amo, luego el ser es, y la vida vale la pena de ser vivida, ¿no? Eso lo dice en el personalismo, que fue la última obra que él escribe antes de fallecer, ¿no? La última obra que incluso se publicó post-mortem. Entonces, acá está incluido, ¿qué pasa con ese amor? El título más o menos he querido simplificarlo, pero no es fácil, ¿no? Amar sería la certidumbre más fuerte de nuestro lado como humanos, ¿no? Qué bueno cuando yo puedo amar y cuando alguien me ama, ¿no? Es la esencia de la vida personal, ¿no? Nos pasamos toda la vida buscando ese amor, ese encuentro, ¿no? En infinidad de formatos, ¿no? El amor como el ser, según Aristóteles, se dice de muchas maneras, ¿no? No hay una sola forma de amor. Pero el ser amado, que ya es el pasivo de amar, el ser amados, es también una certeza extraordinaria. Pero cuando decimos, tenemos la certeza de que Dios nos ama, ¿quién puede rebatir esa certeza, no? ¿Qué certeza hay más fuerte que esa, ¿no? El ser amados por Dios. Bueno, un montón de... Me acuerdo de alguna obra de Henry Nouwen, Adam, el amado de Dios. No sé si la han leído. Es una obrita de un encuentro que tiene Nouwen con un joven con discapacidad intelectual muy severa, y Nouwen, a pesar de ser un gran catedrático de teología, un gran, podríamos decir, disertante de las cuestiones pastorales, las cuestiones teológicas, etcétera, etcétera, dice en esa obra, yo nunca, en esos 6 meses que estuvo con Adam, hasta que Adam fallece, nunca tuve la experiencia del amor de Dios tan vivo como con este chico Adam, ¿no? ¿Por qué? Porque Adam estaba imposibilitado de todo. No podía comer por sí mismo, no podía caminar, solamente se movía con torsiones, con saltos. No podía hablar, solamente miraba y, digamos, movimientos muy inciertos, ¿no? ¿Y cuál era su actitud humana? ¿Cuáles eran sus capacidades? Podríamos decir que en el orden de lo humano, nulas, ¿no? Sin embargo, en ese Adam, yo encontré el amor de Dios en estado puro. Porque como Adam estaba vacío, de alguna manera, de todo lo que nosotros llamamos capacidades humanas, ese vacío lo había llenado Dios mismo, el amor de Dios mismo. Entonces, ¿qué significaba ese encuentro para Adam? Como diciendo, en ningún lugar en la tierra, en todos los países que recorrió, en todas las comunidades, los distintos ambientes, nunca encontré esta experiencia, ¿no? Y podríamos decir que es casi una experiencia mística, ese encuentro de Nouwen con Adam, ¿no? Y nosotros, bueno, en la propuesta que hacemos del personalismo, de una hermenéutica y una ética de la vulnerabilidad, decimos que los vulnerables, que son incontables, nosotros mismos somos vulnerables, ¿no? Pero los mayores vulnerables, que son esas personas que se aparecen en nuestra vida o en nuestro trabajo o en nuestro caminar como seres
itinerantes, podríamos decir, son esas personas que van expresando ese amor, ¿no? Porque a lo mejor hasta la misma familia los rechaza, los abandona, los deposita en alguna institución para que se hagan cargo. Pero sin embargo, este Dios que lo ama siempre está presente, ¿no? Bueno, no vamos a adentrarnos más por ahí, pero en realidad lo último es lo que yo rescato como síntesis, ¿no? Quien responde amando, libera a quien ama y lo confirma en lo que es. Responder amando, ¿no? Que eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Dios nos libera porque nos ama y nos confirma en lo que es, ¿no? Esto es muy, digamos, no es texto de Manuel Munier propiamente, pero se va desprendiendo de todo el discurso suyo, ¿no? Entonces, amar y ser amado. Fíjense que la actividad del amar y la pasividad del ser amados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender junto a Emmanuel Munier que a veces no todas las certezas pasan por lo cognitivo, por tus seguridades de todo tipo, ¿no? Sino que a veces esas certezas pasan más por la pasividad, por el hecho de que somos tan vulnerables, tan finitos, tan, digamos, expuestos a esto que dice también Heidegger, ¿no? Desde el minuto número 1 de nuestra existencia somos seres para la muerte, ¿no? Estamos preparados para morir. Esto es nuestra vulnerabilidad absoluta, ¿no? Entonces, pero a lo mejor no morimos, sino que pasamos toda una vida en estado de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ese estado de mayor vulnerabilidad, digamos, fue la conclusión de uno de nuestros alumnos en ética, Cintia, del año pasado o del otro, que no me acuerdo su nombre en este momento, pero él dice, bueno, ¿cómo distinguimos si todos somos vulnerables? Bueno, ellos son los mayores vulnerables que nos acompañan, ¿no? Entonces, desde ese formato, uno puede decir, bueno, yo no quiero usar la palabra esa expresión que se dice, Dios permite la existencia de esas personas. Bueno, esas personas son tan valiosas, esas personas decimos, ¿no? Esas personas son tan idénticas en dignidad y en valor como cualquiera de las personas que no tenemos aparentemente ninguna discapacidad, porque podemos tener discapacidades de orden moral, de egoísmo, de soberbia, de tantas cosas negativas, ¿no? Adelante, Cintia. Muy bien. ¿Y por qué pasamos a la acción? Antes de cerrar con qué significa llevar a Dios, ¿no? Ustedes avísenme del tiempo, porque no me quiero pasar. Bien. A las 8 más o menos aviso. Bien. El deber de la acción. Entonces, ¿qué pasa con este discurso tan especial de Manuel Munier, ¿no? Él se va a empecinar en decir que esta posibilidad de hacer filosofía, de haberse formado, no solamente es un privilegio para muchísimos dentro del horizonte de tantísimas personas que no tienen acceso ni siquiera a la educación, ni siquiera a alfabetizarse, ¿no? Y nosotros y tantos otros, en la época de Munier, en la nuestra, en las que vendrán, tienen ese privilegio de poder formarse, pero a su vez tienen el mayor de los compromisos y el mayor de las responsabilidades. Porque no hace falta más que traer a colación la famosa parábola de los talentos del Nuevo Testamento, ¿no? Mientras más talentos o más dones o más capacitaciones
nos ha permitido la vida, más responsabilidad tenemos, ¿no? Y esa responsabilidad, dice Manuel Munier, tiene que traducirse en obras, ¿no? Y en eso no hace más que repetir a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Las obras que son amores. El amor es inmediatamente una responsabilidad por un tú, por un vos, por un yo amado. Entonces, las obras a las que se refería Santa Teresa de Ávila, obras son amores y no me acuerdo cómo terminaba la frase, ¿no? Y no buenas razones, exactamente. Obras son amores y no buenas razones. ¿A qué amor iba Santa Teresa? Al amor de su alma, que era Jesús. Decía Jesús, el amigo de mi alma, ¿no? O sea, si yo digo que amo a Dios, a Jesús, al que sea, al Dios, puede ser de otra religión, por supuesto, ¿no? Lo tengo que demostrar con obras, no con palabras, no con escritos. Sí, evidentemente que son importantes los escritos, las reflexiones, pero la prueba del amor pasa por la acción. Entonces, voy a leer solamente lo que está en rojo porque si no, no llegamos, ¿no? La acción, que es siempre compromiso, será un trabajo y una estrategia. Ya les explico por qué. Una especie de cruzada que advierte y denuncie distintos flancos. Fíjense esto. Fíjense que esto está escrito, bueno, antes de 1950, ¿no? No existía ni remotamente lo que hoy sabemos en la era nuestra, que es la era digital, ¿no? Dice, distintos flancos, los bloques que troquelan pantallas de distorsión ante la realidad. Ni siquiera existían las pantallas en la época de Munier. Los primeros, bueno, las pantallas de cine, pongamos decir, el cinematógrafo existía. Las pantallas gigantes, sí. Bloques que troquelan pantallas de distorsión entre la realidad y ante los hombres. Las uniones sagradas que enmascaran los desórdenes profundos de la vida social. Imagínense esas uniones sagradas. Yo no quiero hablar de los ámbitos, ¿no? El ámbito político, el ámbito de los grandes monopolios y oligopolios del mundo. Esas alianzas en donde 3 o 4 personas se reúnen y deciden las guerras que tiene que haber en este momento para que se vendan X cantidad de armamentos a este costo mundial, ¿no? El segundo negocio mundial, a nivel mundial, es el tráfico de armas. El primer negocio a nivel mundial, ¿saben cuál es? El tráfico de personas. Y eso es estadística, o sea, pura, el tráfico de seres humanos. Y el segundo, el tráfico de armas. Bien. Y lo último dice los conformismos, parásitos del pensamiento y del carácter. La famosa zona de confort, ¿no? Yo de acá no me muevo. Aquí estoy bien, estoy cómodo, cómoda, me alcanza para vivir, tengo mi familia, mis amigos, y se terminó. Yo vivo bien, ¿no? Esa es una de las tantas formas de conformismo que denuncia Manuel Munier, que es el aburguesamiento de la sociedad. Y fíjense, nosotros no somos todos pequeños burgueses, ¿no? Todos, cada uno en su medida, yo primera, ¿no? Somos todos pequeños burgueses. Entonces, dice, solo una acción vertebrada desde un pluralismo, ¿no? O sea, siempre Manuel Munier enarbolando la crítica, pero también aceptando que somos muy distintos entre nosotros, ¿no? Un pluralismo que respete la verdad total de los hombres que la componen y comprometida con un esfuerzo de autocrítica y conversión ininterrumpida. Me quedó decirles por qué digo será un trabajo y una estrategia. Porque esa acción puede ser una acción personal,
cada uno haga, qué sé yo, colaborando en una ONG, en una fundación solidaria, en tantas formas, ¿no?, de acción que hay. Pero también puede ser una estrategia pensada, diseñada. O en el plano de lo político, que ahí corre el gran riesgo de ser, bueno, de tener fines espurios, ¿no?, lamentablemente, o no. Y la otra gran estrategia que hace pocas décadas que anda recorriendo el mundo es la responsabilidad social a todos los niveles, la empresarial, la gubernamental, la universitaria, la territorial, en la que venimos trabajando con el impulso y la inspiración de hombres como Emmanuel Mounier, ¿no? Bien. Bueno, esto solamente nos vamos por el título. Fíjense qué título este, ¿no? La acción es el espesor de nuestro pensamiento. O sea, ¿en qué? El pensamiento es algo etéreo, ¿no? Parece ser que bueno, todos pensamos algo y muchos escribimos o tenemos qué sé yo, escribimos nuestra propia historia, nuestra autobiografía, qué sé yo. Escribimos poesía, lo que sea, ¿no? Escribimos chats infinitos por WhatsApp o por las redes. Escribimos, ¿no es cierto? Escribimos nuestra vida. Bueno, pero Emmanuel dice que la acción es el espesor del pensamiento. ¿Dónde se concreta el pensamiento? ¿Cuándo se espesa, se hace real la acción? ¿No? Dice, es por eso que pedimos a los filósofos de nuestro entorno, a aquellos mismos que tienen necesidad de alejamiento y soledad, que sepan descender generosamente entre los hombres, acostumbrarse a ellos desclasarse. Nos pide a los filósofos que nos desclasemos. Bueno, seguimos, Cintia, porque si no, no vamos a... Seguí. Bien, Dios dialoga con cada uno, ¿no? Ahora nos vamos a ir acercando hacia el final. Nos vamos acercando hacia el final. Y por ahí, Emmanuel Mounier dice en algún momento, sobre todo en Cristianismo y Civilización, que es la diapositiva anterior, que es muy larga, por eso no nos demoramos ahí, que en realidad Dios formalmente solo habla en la revelación, pero también habla o se expresa a aquellos que llamamos místicos, dice Emmanuel Mounier, ¿no? Lo que pasa es que su lenguaje no es fácil ni siquiera de escribirlo. Por eso muchos místicos han escrito poesía, ¿no? Para poder, de alguna manera, poner en palabras esa experiencia de lo divino, ¿no? Pero sin embargo, dice, ese Dios no es solamente un Dios de los místicos. Dios dialoga con cada uno de nosotros a su manera, ¿no? Y dice así, en Revolución Personalista y Comunitaria, miren que les estoy pasando un montón de información sobre varias obras de Mounier, ¿no? Dice, no se me pide amar estadísticamente una realidad que no es estadística. O sea, está hablando de Dios. No se me pide amar estadísticamente a Dios. Si yo vivo en un país mayoritariamente católico, bueno, tengo como que estadísticamente decir, bueno, yo también soy creyente, creo en este Dios. Eso es la aberración más grande que pueda haber, ¿no? ¿Por qué engañarme con discursos? ¿Cómo va Dios a poder atenderme a mí entre tantos millones y millones de hombres? Dice la buena mujer, ¿no? Pone como un ejemplo. ¿Cómo me va a atender a mí si yo soy una de más de tantos millones y millones de gente en el mundo? Entonces dice, la sabiduría le responde, Dios no cuenta a los hombres. Esa gota de sangre la he derramado por ti. Y después sigue hablando de la mujer, ¿no? Como diciendo, la mujer tuvo tantos hijos que ya ni se acuerda cuántos hijos tuvo. Y a veces no se acuerda de los nombres de los hijos.
¿no? Esa mujer que ha tenido 6, 7, 8, 9, 10 hijos, dice Manuel Munier. Pero los individualiza a todos, los atiende a todos, habla con todos. Pero si me preguntan quiénes son tus hijos, bueno, es como una metáfora de lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Es como padre, madre, a la vez infinitamente acogidos en su amor, podríamos decir, en su corazón. Bien, seguí. Adelante, eso ya más o menos lo hemos dicho. ¿Qué hacer en un mundo herido y vaciado por las culturas sin Dios, ¿no? Hay una lectura contemporánea que dice que este mundo herido y vaciado, herido evidentemente, ¿no? Un mundo en guerra es un mundo herido. ¿Y saben cuántos conflictos armados hay en este momento en el mundo? ¿Alguien tiene idea? En este momento. 30 de julio del 2025. Hay más de 70 conflictos armados en todo el mundo. Uno puede contar 4, 5, los que salen en las noticias, ¿no? En las redes. Pero esos pueblos en Asia, en África, en América misma, que están en este momento en conflicto, armado, ¿no? Llegan a ese número, los que se han podido contar hasta el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? El mundo nuestro es un mundo herido. Y no solamente por las guerras, sino por las violencias de todo tipo, los asesinatos, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y vaciado por las culturas sin Dios. Hoy podemos decir que tenemos un poco más de esperanza y como que algunos dicen que hay un retorno a la creencia en Dios, ¿no? Hay un retorno, una búsqueda espiritual muy fuerte. Yo también estoy de este lado, ¿no? De decir de que después de un siglo tan duro como ha sido el siglo XX, este siglo XXI parece estar despertando una nueva esperanza. No hay más que contar lo que dice Paul Ricoeur cuando fue a visitar Taizé, que es un templo ecuménico mundial, que está en el norte de Francia, ¿no? Y ahí va gente, jóvenes sobre todo, de todo el mundo a peregrinar, gente con creencias de todo tipo, musulmanes, budistas, hinduistas, New Age, gente que no se identifica con ninguna religión, pero van a ese templo a orar. Es decir, acá nos encontramos en este lugar sagrado, creado por el hermano Roger, ¿no? Un hermano religioso extraordinario, creo que ya falleció, ¿no? El hermano Roger, sí. Pero fíjense esa idea de, yo no digo que lo futuro sea eso, ¿no? Sino que simplemente es una muestra de cómo el ser humano busca a Dios, ¿no? Busca a Dios más allá de un formato religioso determinado, de un Dios determinado. Entonces, la respuesta es esta, dice Manuel Munier. Abandono, pero no el abandono al que nosotros estamos acostumbrados. No que yo fui abandonado cuando fui chica, o que yo abandoné a mis hijos, o que abandono a quienes me quieren, etcétera. No, ese tipo de abandono no es de lo que habla Munier acá, sino de un abandono a la voluntad de Dios, ¿no? Que es casi lo contrario o lo contradictorio a la acción, ¿no? Yo actúo porque yo puedo. Yo actúo porque mi conciencia me dice, vos que sabés tanto, vos que podés tanto, vos que tenés tanta fuerza de voluntad, tenés tanta pasión, hacelo. Muy bien. Pero el abandono, dice Manuel Munier, en ese Dios en el que uno cree, uno puede decir, bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? Incluso que lo decimos a diario, ¿no?
que se haga tu voluntad. Ese es el abandono. ¿No? Es el dejar que Dios haga todo en mí. Es mi dimensión pasiva. Es, bueno, yo creo que el año pasado o el anteaño hablamos de este tema, ¿no? Que es, no es la ética, no es la poética, es la pacética, el patos, ¿no? Esto es lo que me toca a mí, lo que me pasa a mí. Pero yo dejo que pase y tengo conciencia de que lo paso, ¿no? Entonces dice, la voluntad se relaja para abrirse al abandono y sus proyectos son desaprobados para lanzarla a la esperanza. ¿Cuántos proyectos de ustedes se han desaprobado en el último tiempo? Los míos un montón. ¿Por qué existe esto? Es a diario, ¿no? ¿Cuánto de las cosas que proyectamos no se dan? Son desaprobados. ¿Pero por qué? Dice Manuel Munier. ¿O para qué? Para que te lances a la esperanza. Para que le abras una puerta a la esperanza y decidas darle una oportunidad a ese abandono, a esa pasividad que también es parte de tu intrínseca de tu existencia, que tiene que ver con la vulnerabilidad que somos. Esa pacética es nuestra vulnerabilidad. Bueno, después acá dice que nuestra acción no está orientada tanto al éxito, sino al testimonio. Ese es el tipo de acción que propone Manuel Munier, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un proyecto extraordinario, este proyecto va a salir magnífico, y de repente no sale, o sale mal. Bueno, pero lo intentaste, ¿no? Ese es lo importante, el testimonio, el llegar a poner en marcha esto, que el silencio ha llegado a ser intolerable. No el silencio del místico, ¿no? No el silencio del que se vuelca a su interior y dice, bueno, dejo por un fin de semana el celular y me voy y me retiro, ¿no? A orar en silencio. No, este es el silencio de aquel que nunca va a denunciar nada, que nunca va a protestar por nada, que todo lo admite, que todo le parece bien, ¿no? Porque ha dejado de ser crítico, ha dejado de reflexionar sobre su vida, sobre los demás, ¿no? Y eso también es intolerable. Bien, pasemos a Cintia. Ya estamos en nuevo, ¿no? Sí, pasa de nuevo. Bueno, y voy a esto ya como final, que son las dialécticas de la salvación, ¿no? Que estas palabras las usa Manuel Munier, ¿no? Dialécticas de la salvación, que parecen contradictorias, dice él, pero que no lo son. La primera contradicción es casi la antropológica, que se repite siempre cuando estudiamos a Munier. Él dice, somos un dentro que necesita una afuera. Bueno, eso es como casi una tautología. ¿Quién no sabe que somos una subjetividad, una interioridad, pero que necesitamos el mundo, necesitamos a los demás, necesitamos una afuera, ¿no? Dice, la conversión personal solo es posible si cada persona se deja interpelar profundamente por Dios. Y por tanto también la revolución personal se proyectará en la vida de la comunidad. Por eso la salvación será comunitaria o no será. Así cuando dice Manuel Munier, la revolución personalista no solamente va a ser una revolución espiritual, sino también de las estructuras económicas que no dejan que las personas puedan vivir dignamente, ¿no? Esta revolución ya está. Incluso cuando nosotros estudiamos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, del 2015, nosotros vemos, el ODS número 1 es pobreza cero y el número 2 es hambre cero. Estos idearios están, e incluso propuestos a los mayores responsables de las naciones. Pero ¿qué se hace con esto? ¿No? ¿Cómo se trabaja con esto? Entonces dice él, las dialécticas, interior-exterior, dentro-fuera,
personal, comunitario, contemplativo, activo. Dice, aparecen como dos caras de la misma realidad, en realidad, ¿no? Son anverso y reverso, inseparables y complementarias de la vida comunitaria y personal. Por eso cuando nosotros decimos que Emmanuel Mounier es un místico de la acción, es porque ha logrado conciliar esa dialéctica en su misma persona y en su misma propuesta, lo contemplativo y lo activo. María y Marta, ¿no?, del Evangelio. Dice, estas dialécticas nos hablan de un Dios que es presencia, tanto en la interioridad de cada persona como en el pueblo de Dios, en los rostros concretos de la injusticia, la vulnerabilidad y la miseria, que son los rostros del Dios vivo del cristianismo. Y ahí ya terminamos con el final, creo ya. Sí. Pasa. Bueno, ¿por qué decimos que Emmanuel Mounier acudía a los místicos? O sea, se nutrió de los místicos y formalizó muchas de las ideas o de las poesías místicas, las formalizó en categorías personalistas. Creo que si hay una originalidad en Emmanuel Mounier, que creo que nadie la explicó así o la convirtió en filosofía así, fue él, ¿no? Fíjense este famoso, es un recorte, ¿no?, de la subida al Monte de Carmelo por San Juan de la Cruz. Para venir a hacerlo todo no quieras algo en nada, porque para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo. Pero si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Negarnos para ser, ir de la nada para llegar al todo. Adelante, que es análoga, ya terminamos. Creo que no, eso. Su opción evangélica por los pobres, ¿no? Y con esto terminamos. ¿Qué quiere decir? Hay que desposeerse para poder ser, dice Emmanuel Mounier, ¿no? Dios no te obliga a que lo ames. Dios no te obliga a que creas en Él. Dios no te obliga a que te acuerdes con Él, de Él todos los momentos del día. Es tu libertad. Es tu opción, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a tener Dios espacio en tu alma, en tu persona, si estás llena o estás lleno de las solicitudes del día, de las urgencias, de los compromisos de la jornada, de todas las necesidades que hay por satisfacer, pero nunca tienes un espacio para Él? Entonces, desposeerse, místicamente hablando, es lo que propone San Juan de la Cruz. Nos vaciemos de nosotros mismos para que Dios nos habite. Y este es el primer paso para entender este hermoso texto de Emmanuel Mounier. Bueno, opción evangélica por los pobres no es del Concilio Vaticano II, es de Emmanuel Mounier, ¿no? Ya en carta a Garodi, mucho antes del Concilio Vaticano II, secundando a Charles Péguy, secundando a Léon Bloy y pensadores que hicieron como una antesala de esta propuesta de opción evangélica por los pobres, ¿no? Ahí cerramos con el final. No. Llevar a Dios sin ser Dios es quizá la aceptación primera que se le pide al hombre. Y esto para mis alumnos que están ahí conectados de la maestría, muchos saludos a todos, porque siempre nos hemos quedado con este texto de personalismo y cristianismo de Emmanuel Mounier. Y dice, profesor, eso no se entiende, dice. Llevar a Dios sin ser Dios es quizás la aceptación primera que se le pide al hombre, ¿no? Y esto es así, ¿no? Como esa experiencia que puedo tener de Dios, que es intransferible, que es mía, ¿no? No se lo puedo pasar a nadie, porque las experiencias son intransferibles. Se la puedo contar, relatar, el otro puede escucharme, tener empatía o no, pero
de suyo la experiencia es propia, es de cada uno, ¿no? Entonces, dice, esta experiencia de Dios es quizás la más difícil de contar, la más difícil de encontrarle palabras, ¿no? Pero el discurso del místico le presta unas palabras, podremos decir a Emmanuel Mounier, ¿no? Le presta algunas palabras. Y entonces dice, ahí en la misma obra, Personalismo y Cristianismo, dice así: todos conocemos esos días en que nuestro monólogo más íntimo está herido de una suspicacia radical, por una exigencia más secreta aún. Es en estas confusiones del conocimiento donde se descubre la introducción de una trascendencia. Cuando nosotros tenemos dudas, estamos confusos, pero hemos intentado ese monólogo íntimo, hemos intentado entrar en esta experiencia de llevar a Dios sin ser Dios. Ahí es donde hay una veta para que se introduzca la trascendencia. Y bueno, recuerden que nuestro seminario va a tratar estos temas, ¿no? Trascendencia, creencia, ser persona en este tiempo de mucha esperanza, creo yo, de una fe especial, pero que tiene que ser fecundada por nosotros mismos también, ¿no? Tenemos que dejar ese resquicio, ¿no? Ese lugarcito en nuestra vida que por más chiquito que parezca, es como cuando Jesús dice en uno de los evangelios, estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, entro a cenar contigo. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si... Gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo, cuestionar, preguntar, criticar. Todo será bienvenido. Tanto los que están en formato virtual como a los que están presentes acá físicamente. No la hemos hecho tan larga tampoco. Bueno, habilitemos los micrófonos. No puedo creer que no se hayan quedado con algún temita ahí, urticante. ¿Querés decir algo, Gra? Ella sí. A ver. Primero agradecerte porque ha sido como un resumen entre, creo que a Mounier le hubiera gustado lo que dije, la forma en que expresaste su vida a él le hubiera gustado. Me quedaba pensando, resonando esto que hablabas recién de la actualidad de su historia y también de su experiencia y de su aporte. Y me gustaría que desde vos dijeras, por ejemplo, ¿cuál te parece que sería la palabra hoy frente a esto que planteabas recién sobre las heridas del mundo? Era una pregunta, bueno, muy buena. Gracias. Gracias por tu pregunta. Se me había perdido tu nombre, Lorena. En realidad, el mundo nunca ha dejado de estar herido, ¿no? Digamos, ¿en qué pedacito de la historia de la humanidad puede haber habido un tiempo de paz? Pero a lo mejor esa paz estaba teñida de injusticias, de sufrimientos sociales, de mucho sometimiento, ¿no?
épocas muy oscuras, de poca libertad, de poco espacio para el pensamiento crítico, ¿no? Para el pensamiento verdadero, para el verdadero pensar, diría Heidegger, ¿no? Y entonces, esta época creo que no solamente es una época herida, sino que es muy herida, ¿no? Es como más herida. No sé si porque somos nosotros los que la vivimos, ¿no? Imagínense cuando Dante escribió la Divina Comedia, ¿no? Fines de la Edad Media, pero ya reflejaba esa búsqueda permanente del ser humano, de lo divino, en un mundo que estaba dividido entre los que se iban al infierno, los que se iban al purgatorio y los que se iban al cielo, ¿no? Por sus méritos, por sus acciones, por sus, bueno, por ser buenos cristianos, buena gente. Y en este tiempo quizás hemos superado bastantes ideas de aquella época sobre la culpa, resentimiento, el formato del pecado, que todavía existe, por supuesto, pero que, bueno, tenemos lecturas novedosas. Pero el problema es que los seres humanos no aprendemos nunca. O sea, y siempre caemos en la repetición de todos esos actos que llevan a que seamos personas heridas, comunidades heridas, por infinidad de motivos, ¿no? Y si podríamos nombrar las heridas más graves de este tiempo, yo podría decir algunas, pero ustedes puedan decir otras, ¿no? Creo que la mayor herida de este tiempo es el individualismo atroz. Cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? Yo me salvo primero. Y en esto creo que la pandemia del 2020, pedazo del 2021, hizo como una advertencia muy fuerte a la humanidad, ¿no? De que somos un cuerpo. La humanidad formamos un cuerpo, en donde nunca como en esa instancia podremos hablar de las pestes de principio del siglo pasado, podremos hablar del cólera, de la peste bubónica, de muchísimas enfermedades, pero nunca hubo esta pandemia global, porque vos te bajabas de un avión, cambiabas de continente y el bicho se transmitía. Por supuesto que antes se lo hacía por barcos, etcétera, pero con una lentitud incomparable, ¿no? Bueno, esa gran herida del individualismo creo que tiene muchos salvoconductos en este tiempo, que es tantísima solidaridad que también convive con el individualismo. Sí. Bien. Tenemos preguntas en el chat. Bien. Sergio González dice, felicitaciones doctora, le paso una pregunta. ¿De qué manera considera que influye Munier en el personalismo de Maritain? ¿De qué manera? ¿De qué manera considera que influye Munier en el personalismo de Maritain? Jacques Maritain. Bueno, gracias Sergio Sergio, ¿no? Sí. Por tu pregunta. En realidad, Munier y Maritain, o sea, podríamos decir que hay una pequeña diferencia de edad. Maritain es un poquito mayor que Manuel Munier, pero hicieron mucho trayecto juntos y se pusieron de acuerdo en tantísimas cosas, como por ejemplo en llevar adelante la revista Esprit, que ustedes saben que en la revista Esprit publicaban todos los grandes pensadores de la época, católicos, no católicos,
personalistas, no personalistas, no importaba. Lo importante era, según el criterio de ellos, que tuvieran algo por decir, ¿no? Algo bueno, profundo por decir. Pero con ese estilo de cosas no habituadas en esa época, el Vaticano condenó a Esprit, el Vaticano de aquel momento. Y esa condena vaticana implicaría que la revista se cerrara, se cancelara. Pero bueno, Jacques Maritain, que tenía mucha llegada al Vaticano, muchos amigos, entre los dos escribieron una carta muy, muy enjundiosa y pudieron levantar la condena vaticana. Entonces, creo que la influencia fue mutua, Sergio, ¿no? Creo que hay mucho en común entre ambos pensadores. La diferencia, digamos, es un poco de tenor de fundamentos, es decir, Maritain fue mucho más un lector del tomismo o un renovador de la lectura tomista, ¿no? Pero así todo tuvo una expresión en su época muy interesante sobre lo comunitario, la política como una lucha por el bien común, etcétera, etcétera. Y recordemos que Maritain fue uno de los redactores de los prediscursos anteriores a la formulación de los derechos humanos. Es decir, Maritain influyó directamente, junto con Emmanuel Mounier, por supuesto, en esta formulación. Y ni hablar de cómo influyeron ambos en la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, que hay diferencias sutiles. Emmanuel Mounier era también un lector muy interesado, no solamente en los existencialismos, sino un lector muy interesado en Marx, y que hubo muchos intelectuales que pensaron que Mounier era marxista o neomarxista, nunca lo fue, sino que simplemente dijo que Marx había puesto el dedo en la llaga de la injusticia social más que ningún otro, ¿no? Más allá de no suscribir ninguna de sus ideas respecto a Dios, ni al ser parte, el individuo como parte del Estado solamente, etcétera, etcétera. Muchas ideas, ¿no? Pero, bueno, hay que estudiar esa historia, Sergio. Gracias. Inés, tenemos muchos que han levantado la mano, por eso le vamos a pedir a José Alessio que active su micrófono para hacer la pregunta. Adelante. Sí. Hola Inés querida, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, gracias, muy estimulante la presentación. A mí me dejó algunas inquietudes desde el desconocimiento del trabajo de Emmanuel Mounier, sobre todo en 3 puntos. Solo lo menciono para pensarlo. El tema política, ¿no? Que vos planteaste al comienzo unos párrafos polémicos sobre política, pero al mismo tiempo advertía que el mismo autor iba como advirtiendo la dificultad, ¿no? Además de lo político, la cuestión de la fe para mí es fundamental, la fe en Dios es clave, y hay fe y política, y la diapositiva de la opción por los pobres me alentó, ¿no? Ahí, para mí eso es política pura, casi, ¿no? Entonces creo que hay ahí interesantes temas para pensar, para seguir rumiando, pensando, ¿no? Fe, esperanza, política, opción por los pobres, evangelio de opción por los pobres, y una referencia en una diapositiva de que no nos salvamos solos, algo así, ¿no? Me hizo acordar
al eternauta. Nada, algunos comentarios que solo son un punteo de este ignorante sobre Munier, por supuesto, ¿no? Gracias de nuevo, Inés. No, gracias a vos, Pepe. Bueno, en realidad no sé si te debo de responder alguna pregunta, pero evidentemente la beta política de Munier fue impresionante, ¿no? Lo que él quiere decir es que el personalismo no se casaba con ninguna postura política en especial, ¿no? Sino que el personalismo era como una especie de tercera vía, si vos lo querés así, o una especie de alternativa excluida, que es lo que propone también Martin Buber en ¿Qué es el hombre?, ¿no? La alternativa excluida sería esta de la comunidad, ¿no? El hombre con el hombre. El encuentro yo y tú que forma comunidad, que forma un nosotros. Y vos decís, bueno, si la comunidad no es una categoría política, ¿qué es? Por supuesto que es una categoría política. Pero lo que no quería Emmanuel Munier era como encender la chispa del todo en esa época tan difícil, aunque Emmanuel Munier estuvo 9 meses en la cárcel, haciendo huelga de hambre, casi se muere también en la cárcel. Es decir, que no es que la pasó liviano ni bien, y por eso falleció tan joven también, ¿no? Entonces, yo creo que esto como un primer avistaje, podríamos decir, ¿no? Como esa gente que va a hacer avistaje de aves, saca fotos, bueno, esto sería como algo así, ¿no? Una especie de vistazo, a grosso modo, de Emmanuel Munier y tendríamos que hacer un seminario de 1 año completo para empezar a entender un poquito más a Munier. Gracias, Correcto. Pepe. Gracias a vos. Tenemos que charlar mucho, Pepe. Ahora invitamos a Jorge Medina a también hacer sus preguntas. Hola, profesora Inés. Me da muchísimo gusto volverla a escuchar en una conferencia magnífica. Yo me quedé una duda acerca de esta polaridad entre economía y mística. Es decir, en Munier encontramos una subjetividad consciente de que hay una inhabitación trascendente y a la vez un hacerse cargo de las estructuras que no permiten que la eminente dignidad de los demás muchas veces la obstaculizan las condiciones tan precarias. Me llaman la atención estas dos cosas, ¿no? Un pensador que pura mística sería un descuido de lo material, pura economía sería también un descuido de lo espiritual. ¿Usted qué opina? Yo opino como tú, que evidentemente que la riqueza también de Emmanuel Munier es ese saber conciliar estas instancias, ¿no? Es como en el ser humano saber conciliar en la misma vida lo que nos pasa en nuestro cuerpo y lo que nos pasa en nuestro espíritu, ¿no? Si descuidamos el cuerpo, nos enfermamos. Si descuidamos la economía, no podemos comer, no podemos, qué sé yo, tener una vida digna, ¿no? Entonces, ambas instancias creo que forman esa especie de, como lo dice una de las últimas placas que propusimos, es una dialéctica de la salvación y son momentos de una dialéctica que Emmanuel Munier se encarga bastante de remarcar, ¿no? Y es más, Emmanuel Munier habla de una economía de la gracia, ¿no? En donde uno puede decir, bueno, en la economía de la gracia ya hace parte o forma parte de Dios mismo, ¿no? Y que la verdad es así. Pero si los hombres no hacemos nada por cambiar las estructuras, por repensar lo que es justo para todos, ¿no? Y no solamente para unos cuantos, habilitar esas posibilidades y esas estrategias
Por eso él habla, que estuve a punto de proponerlo, pero después era demasiado. Él habla de qué sería una mística de la acción. Sería activar a ver cómo dice él, las técnicas de los medios espirituales, resortes espirituales que mueven esta fuerza humana, ¿no? Esos resortes que a veces los tenemos todos, pero a veces están dormidos, aletargados, escondidos. Bueno, esta técnica de los medios espirituales comienza por esa conversión personal, que a su vez es conversión personal y comunitaria, ¿no? Y cuando uno ya pasa de lo personal a lo comunitario, aunque es la misma persona, evidentemente que ahí se implica lo común, el bien común de toda esa comunidad, el bien común en el que yo puedo participar aportando algo. Entonces, la técnica de los medios espirituales es pensar en modos concretos de esta revolución estructural de esas estructuras que están muy mal, al igual que estaban muy mal las estructuras que el mismo Marx denunciaba, ¿no? Esas estructuras económicas de opresión, de esclavitud, etcétera, etcétera. Acá en el caso de Manuel Munier es más una lucha por las estructuras económicas injustas, ¿no? Contra las estructuras injustas. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu pregunta también. Gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Seguiría la pregunta de José Moreno, y le pedimos encienda el micrófono. Sí, yo lo quería preguntarte. A mí me interesó mucho lo que vos dijiste, y lo vimos en Munier, de el Dios trinitario, Dios personal y trinitario. Tema no muy trabajado. Y a veces mismo la teología entre los cristianos es un tema muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con el catolicismo también, con las diferencias con las demás opciones cristianas, ¿no? Y yo al respecto te quería decir, con respecto de este Dios trinitario y esta temática, Javier Zubiri no sigue un poco esta línea, y los discípulos también de Zubiri, los mártires de El Salvador, ¿no? Sí, no solamente Javier Zubiri, Juan Carlos, ¿no? ¿Es? ¿José? José. Gracias por tu pregunta, José. Vos sabés que en estas últimas décadas ha habido como una especie de eclosión de estudios sobre el Dios trinitario, porque la Santísima Trinidad es el gran olvidado del siglo XX, ¿no? Uno de los aportes de estos últimos años es cómo revisar a este Dios trinitario, teniendo en cuenta que la Trinidad está desde el principio de la cristiandad. Incluso está en los primeros concilios de los primeros siglos del cristianismo, en donde se discute sobre la persona de Cristo, si es humano solamente, si es divino y humano, o qué es. Y luego se infiere al estudio de la Santísima Trinidad, en donde los cristianos creemos en un Dios único, pero en donde conviven estas tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En realidad, los grandes personalistas del siglo XX cristianos son todos personalistas trinitarios. Y los teólogos, como Juan Martín Velasco, como Juan Luis Ruiz de la Peña, son grandes teólogos personalistas que han insistido en esta visión
trinitaria. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, creemos en el Dios amor. ¿Y Dios por qué es amor? Que se define a sí mismo como amor. Uno puede decir, para que haya amor se necesitan dos por lo menos, ¿no? Porque, salvo que fuera el amor a mí mismo, bueno, como el primer motor aristotélico, podríamos decir, haciendo una idea muy, muy advenediza, ¿no? Pero en realidad se necesitan dos personas para que haya amor, dos como mínimo. Pero el Dios cristiano es Dios amor porque es una procesión de tres personas que se aman eternamente y se dan la vida unos a otros, ¿no? Entonces, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza, la conclusión es como una especie de silogismo aristotélico, ¿no? Si Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios y hechos a su imagen y semejanza, nosotros también somos amor. ¿Me explico? Es decir, nuestra esencia es el amor. Entonces, ese cogito existencial de que habla Emmanuel Mounier, que es el amor, soy amado, yo amo, es nuestra esencia. Y esto está dicho desde los padres de la Iglesia. San Agustín, el último gran padre de la Iglesia, decía, mi peso es mi amor. Él me lleva donde quiera que quiera ser llevado, ¿no? El peso nuestro es el amor. La esencia nuestra es el amor. Y por eso la Trinidad no es que, hay un Dios trascendente que es allá trinitario, no. Yo soy reflejo de esa Trinidad, porque en mí habita la Trinidad, ¿no? En esa inhabitación de Dios en mí. Por eso yo llevo a Dios en mí, aunque no lo sepa, ¿no? Llevar a Dios sin ser Dios. Esta es la paradoja existencial más fuerte de todo este relato de Emmanuel Mounier. Gracias. Bueno, José o tenemos Juan. dos intervenciones más. Una es una pregunta por chat de Cristina Roth. Dice, Inés, ¿cómo interpretarías la liberación del yo en ese camino del amor y del diálogo como arrojo y liberación a la esperanza? Y luego vamos a culminar con Claudia, que también levantó la mano. ¿Con quién? Con Claudia. Ahora la pregunta por chat de Cristina Roth. Vos sabés que no se te escuchó bien. Ponete más el sí. Acá. Ahí, sí. Tenemos dos últimas intervenciones. Sí. Una pregunta por chat y la otra, después Claudia va a hablar que levantó la mano. Sí. Cristina pregunta, ¿cómo interpretarías la liberación del yo en ese camino del amor y del diálogo como arrojo y liberación a la esperanza? Bien. Bueno, como siempre, Cristina, filósofa, mi amiga patagónica, una pregunta bien difícil. Bueno, ¿por qué el yo se libera? Porque transita el camino del amor, digamos. Es como cuando nos encontramos a nosotros mismos, este camino de autoconocimiento, que no es porque sí, que Emmanuel Mounier dijera que el primer gran personalista de la historia, ¿quién pudo haber sido? Según él, Sócrates, cuando decía, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando uno insiste en su propia vida, insiste en ser coherente, en llegar a esa identidad personal, difícilmente se puede hacer por un camino del odio, por ejemplo, o un camino del resentimiento o del rencor. Cuando Karol Wojtyla habla en Persona y Acción, pero sobre todo en Amor y Responsabilidad, de la autorrealización del yo, dice, el modo que tienen las personas de autorrealizarse es por un camino ético, es decir, que es por el camino del amor, no es por el camino de un yo indiferente o de un yo que vive
podremos decir, en las instancias de una falsa realización personal, ¿no? Para lograr esa autorrealización tenemos que transitar el camino del amor, porque el amor nos libera, ¿no? Nos hace libres. Así como la verdad nos hace libres, que decía San Pablo, el amor nos hace más libres todavía. Gracias, Cris. Bueno, buenas noches y un balbuceo lo mío, y la verdad que quería compartir algo, pero acabo de ver en el chat una intervención de Elizabeth Muñoz Méndez. Y me parece tan valiosa que lo mío, simplemente te digo, y después le daría si ella se anima a la palabra, porque dice: hola, tengo 20 años y me compartieron el link de esta conferencia, quise unirme porque me interesan muchos estos temas, y la verdad me encantó escuchar a la doctora Riego. Y sigue con una frase muy interesante, así que, Elizabeth, luego te doy la palabra y digo yo una impresión muy breve. Tú después lo respondiste, cuando hablaste, le respondiste a Jorge. Yo me quedo con dos frases: hay que desposeerse para poder ser. Me impactó mucho. Creo que es un camino y que es una opción personal que nosotros tenemos que hacer hacia una pobreza del ser. Creo que esta opción preferencial por los pobres, este hablar del pobre requiere, a mí personalmente me requiere un desposeerme en una actitud activa, y a su vez no sé si se contrapone, pero quizás forma parte de esta dialéctica que tú dices cuando hablas de la actividad de quien ama y la pasividad de quien es amado. Como en una constante, y me parece que aquí es donde el Espíritu Santo, como gran protagonista de la historia, nos ayuda a lograr entender o comprender o intuir el momento en el cual la pasividad de ser amado se vuelve actividad de querer amar al otro, ¿sí? Totalmente desposeído y en una opción personal de pobreza. Pobreza en el sentido de plenitud de Dios, no sé cómo decirlo, parecería una una contradicción. Una contradicción, pero es parte de este desposeernos para poseerlo. Entonces, me quedo con esto, con esta opción que uno hace, y te agradezco porque para mí ha sido, me parecía como que se hacía presente Munier en ti, en lo que decías. No lo conozco tanto, así que para mí ha sido conocerlo a través de tu mirada, de tu voz, de tus expresiones, y bueno, lo tomo como un compañero de este viaje de la vida. Y le doy la palabra a Elizabeth, si se anima, porque me encantó lo que dijo. La mando al frente, como dicen. Gracias, Claudia, gracias. Te abrazo. Abrazo inmenso. Hola, mucho gusto. Adelante, Elizabeth. Es que puse que me gustó la parte de no se abre a un Dios personal amoroso por ser trinitario. Yo pienso que es porque habla de un amor absoluto y comunitario, porque da sentido y esperanza. Es lo que compartí. Es que me da pena hablar. A ver si... No sé si te he entendido muy bien. A ver, lee, Cintia, lo que dice ahí. Elizabeth, sí. Hola, tengo 20 años y me compartieron el link de esta conferencia. Quise unirme porque me interesan mucho estos temas y la verdad me encantó escuchar a la doctora Inés Riego. Gracias por compartir esto tan valioso. Y viene entre comillas. No se abre a un Dios personal amoroso por ser trinitario, porque habla de un amor absoluto y comunitario que da sentido y esperanza. ¿No se abre, dice? No se abre a un Dios personal amoroso por ser trinitario, porque habla de un amor absoluto y comunitario que da sentido y esperanza. Bueno,
Sí, Elizabeth, ahí hay muchas cosas para profundizar y por supuesto para intentar comprender, ¿no? Yo creo que al revés de lo que vos querés decir ahí, creo que justamente el hecho de que este Dios de Manuel Munier y de los cristianos, que somos muchos millones en todo el mundo, ¿no? No manejo las estadísticas, pero somos muchos millones. Justamente por ser trinitario, ser una procesión de personas, una comunidad, es como un fundamento muy fuerte desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de la fe misma, religioso de los que creemos, para darle una vuelta de, ¿cómo te puedo decir? Una vuelta de consistencia a esta persona comunitaria, ¿no? Que no solamente tiene valor por ser persona dignísima, con todo lo que eso significa, ¿no? Con todos los derechos por ser cumplidos y por todas las obligaciones también para ser realizadas, sino que nos hace comprender nadie se salva solo, ¿no? Que no es solamente del Eternauta, como decía Pepe recién de la serie del Eternauta, sino esto es una expresión incluso de Laudato Si, de Leonardo Boff y de otras encíclicas, de Fratelli Tutti. Es decir, está ahí la esencia de y esto no lo he dicho, ¿no? Pero también lo piensa Manuel Munier, ¿no? El cristiano nunca tiene que perder de vista que es parte de un cuerpo místico. Y cuerpo místico quiere decir que todos estamos ligados en una comunidad humana que tiene por cabeza a Cristo mismo, ¿no? Ser parte del cuerpo místico es como casi es un dogma, ¿no? Creo que es un dogma, no estoy seguro, pero y que somos tanto seres personales como seres comunitarios, tanto seres dignísimos con identidad, con personalidad, con unicidad, con irrepetibilidad, pero a su vez somos parte de una historia común, cuya cabeza es Dios, ¿no? Es Cristo mismo. Eso está también en San Pablo, en todo lo que es la teoría de la anencefaliosis y apocatastasis. Los que han estudiado teología saben lo que es. No lo voy a explicar yo acá, pero es así. Somos todos cuerpo místico de Cristo. Gracias. Bueno, primero agradecemos a Inés por esta conferencia que nos ha ayudado muchísimo a entender un poco más a Munier. Y los esperamos el miércoles 20 de agosto a las 19 horas con el tema El coraje de vivir, esperanza y trascendencia en Víctor Frank, con la profesora Gabriela Robesi. Muchas gracias. Yo les pido que no se pierdan la conferencia sobre el coraje de vivir de la profesora Robesi, porque les va a encantar. Y gracias a todos por estar ahí, por todo este tiempo que le han dedicado a este personalista Emmanuel Munier, que todavía tiene mucho para decir y para investigar también. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hola. Hola. Gracias, muchas gracias. Manuela, saludos Manuela. Ángela.